Lea, no se te escucha. Perdón, ¿ahora sí? Ahora sí, Ahora sí, ahora sí, bueno. sí. Te veíamos los labios nada más, que Sí, sí, movías. me había quedado el micrófono silenciado. Bueno, damos inicio a la clase número 6, donde la propuesta es recorrer brevemente la experiencia de la Comisión Asesora de Precios de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación, que comenzó a trabajar en febrero-marzo del año 2020, y entiendo que la nueva gestión no está funcionando de la misma manera. Me parece interesante compartir mi experiencia, mi trabajo en la comisión. Tanto Gisela como Emiliano trabajaron de manera coordinada, y en una clase, en las 2 horas que tenemos en el día de hoy, vamos a sintetizar el marco normativo, su conformación, sus desafíos, y para la clase que viene vamos a dejar las metodologías y las estimaciones de precio propiamente, ¿sí? Que por supuesto entiendo que es lo que más les interesa a ustedes, pero me parece que el marco general y los debates vinculados a la comisión también son importantes. Antes de eso, me gustaría hacer un breve repaso de la clase pasada, que fue una clase muy cargada de matemática, de estadística, ¿sí? De herramientas que en algunos casos conocen pero no han trabajado o utilizado de manera cotidiana. Así que si les parece, comienzo con la presentación, haciendo ese breve repaso y después comenzamos a profundizar en el resumen que construí de la Comisión de Precios y a trabajar un poco sobre algunas herramientas que utilizábamos, ¿sí? No sé si ustedes tienen alguna pregunta que les haya quedado de la clase pasada o de las clases anteriores de la bibliografía. Levantan la mano, escriben en el chat y los leo. Buen día a los que se van sumando. Y Buen comparto día, pantalla. Leandro. Buen día a todos. Buen día. ¿Ahí ven bien? Comienzo con la presentación. Sí, sí, se ve bien. Bueno, clase 6, nos quedan 2 clases, ¿sí? Les decía, esta clase es la primera que va a abordar la comisión de precios. En la próxima vamos a trabajar propiamente sobre las metodologías de estimación de precios de referencia. Una pregunta para no marearlos. ¿Ustedes en la provincia le dicen precio de referencia, justiprecios? ¿Cómo le llaman? A los precios estimados previos a la apertura de las ofertas. Ah, PUR, perfecto. Bien, bueno, perfecto. Entonces estamos en sintonía con la definición de Ministerio de Nación. Bueno, repaso, breve repaso a velocidad de lo que vimos la clase pasada, que fue una clase densa, que imagino que habrán quedado algunas dudas. Quedó el PowerPoint subido, no sé si lo vieron o lo leyeron. ¿Sí? La clase pasada analizamos, compartimos la definición de variables económicas. Vimos los diferentes tipos de variables económicas. ¿Se acuerdan? Flujo de stock, valores corrientes y valores constantes, números índices, tipo de índice de precios y fuente de información estadística. Eso fue lo que recorrimos en la presentación. Ahora, ¿qué es lo más importante? A mí lo que me parece que se pueden llevar como herramientas para utilizar en su trabajo de manera cotidiana. La diferencia entre valores corrientes y valores constantes, ¿se acuerdan? El efecto de inflación, la comparabilidad, cómo despejar el efecto de los precios. La ubicación, el manejo y el trabajo con las series de precios más vinculadas a los temas que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? IPC Salud, EIPIM, productos farmacéuticos, ¿sí? Los ítems vinculados a salud que publica el INDEC, es decir, los índices de precios, y la herramienta, la fórmula que les mostré para proyectar valores hacia el futuro. ¿Se acuerdan que partimos de un precio que puede ser del pasado del presente y mediante la fórmula que les mostré en el PowerPoint, con el ejemplo de Keytruda, podían proyectar hacia futuro un valor? Esto me imagino que ya lo hacen de alguna manera, ya sea con el IPC o con el REM, que es el relevamiento de estadística, el relevamiento que hace el Banco Central, ¿sí? El relevamiento de mercado, de expectativas de mercado que hace el Banco Central, donde se sistematizan expectativas respecto a la inflación, al tipo de cambio, a las principales variables económicas y financieras. ¿De la clase pasada alguna pregunta? ¿Les quedó algo picando? Seguimos. Bien. ¿Lo pudiste hacer, negra, esto? Buen día, Mónica. No sé si me preguntabas a mí o te quedó el micrófono abierto. Ay, no, perdón. No pasa nada, no pasa nada.
Bien, Leandro, ¿y cuál es recomendable, el INPIN o el REN para hacer las estimaciones? ¿O depende en algunos casos según el tiempo económico que vive el país? no, a ver, si me preguntas a mí, de manera simple, ¿es correcto para actualizar precios? Supongamos que ustedes compraron un producto hace 2 años y quieren saber cuál podría ser un valor actual razonable, es actualizar el valor, es decir, traer el valor del pasado hacia el presente con el índice de precios mayoristas, ítem productos farmacéuticos y veterinarios. Eso en principio es lo razonable. Después, si es un producto importado, se podría incorporar de alguna manera la evolución del dólar, ¿sí? Pero de la manera más simple, a mí me parece mejor utilizar el IPIM productos farmacéuticos, es decir, el, el índice de precios mayoristas, porque el Estado, en este caso la provincia, compra en niveles, por el volumen que compre con quien interviene en la compra, que no es la última instancia del eslabón, sino que es una droguería, incluso con el laboratorio, corresponde actualizar los valores por precios mayoristas, ¿sí? Porque el índice de precios del consumidor es un índice de precios para el consumidor final, digamos, pensando en una unidad familiar, no en una compra institucional y mucho menos el Estado. Pero eso, después vamos a ver la clase que viene, cómo combinar los índices y de qué manera tener un set de opciones para trabajar en una construcción de un PUR razonable y que haga factible la compra. Bien, antes de eso, les quiero compartir una breve encuesta. La tengo por acá. Sí, se te la mostré recién. Si la pueden completar ahora, se los agradezco. Les mando acá el chat una encuestita. Si pueden entrar, lo completan y lo vamos viendo. Díganme si tienen algún problema. Gisela, ya escuchás, ¿no? No. Bueno, ¿todos pudieron entrar? Yo acá veo en vivo y en directo los resultados. Díganme que está buena esta herramienta, ¿no? Para ponerle un poco de dinámica a la virtualidad. Bueno, para quienes después vean el video grabado, les puedo compartir el link de la encuesta en YouTube, lo voy a dejar en un comentario. Estamos haciendo una encuesta en la cual los participantes tienen que responder respecto a los tiempos en que tardan los procesos de compra y cuáles son los tipos de procesos de compra más utilizados y la relación entre los precios de adquisición con los precios de referencia y los precios de venta al público. Obviamente pongan los valores aproximados, ¿no? Si es un disparador para discutir. Leandro, ahí estoy viendo, entrando al link, ahí recién puedo entrar. Ah, ok. Cuando consulta por el tipo de proceso, digamos, al tipo de gestión, digamos, asociada a la más utilizada. Claro, yo estoy pensando en los tipos de procesos de nación, no sé en la provincia si hay alternativas respecto a si es una licitación, una contratación directa, un concurso público, un bolsa de precios. Bien, bien. Sí, nosotros en el caso de SEMAFE se está utilizando, bueno, gestiones directas y también las licitaciones aceleradas. Interesante eso. Las licitaciones aceleradas, digamos, que se aprobaron, se reglamentaron en función de la emergencia sanitaria, digamos, en educación y de seguridad, y bueno, un decreto normativo, que es el 219, que permite hacer las licitaciones aceleradas,
que reduce un poco, digamos, el tiempo de la gestión. ¿Y cuánto tiempo tiene punta a punta? Te establece, por ejemplo, si no recuerdo mal, el mínimo de plazo, digamos, para las aperturas son 5 días hábiles, ¿sí? Pero no las hace, digamos, tan extensas, entonces tenemos la posibilidad también de hacer ese tipo de gestiones, que sobre todo también nos facilita, digamos, en las gestiones o las grandes compras, digamos, de los mismos insumos, sobre todo, digamos, en medicación oncológica, digamos, medicaciones para pacientes de reumatología, ¿sí? Sobre todo concentrar un poco más, digamos, la medicación y hacer una única gestión para no tener numerosas gestiones, digamos. Pero no me doy cuenta, ¿sería como una orden de compra abierta? No. En función, digamos, para agrupar todos los pedidos y concentrar todos los pedidos y no tener que hacer, digamos, numerosas gestiones de compra, como para, digamos, simplificar un poco, digamos, el volumen de trabajo del área de compras. Sería una compra con un montón de ítems. Exacto. Ok, entiendo. Ahí, Leandro, acordate que en la provincia hay 2 mecanismos de compra. El mecanismo a través de la dirección de farmacia y el LIF para comprar más centralizado, y después de cada uno de los efectores de salud comprar lo que estaba contando Rodrigo. Bien. Bueno, ¿han respondido? Sí, respondimos y está buena la encuesta para dinamizar un poco la virtualidad. Para que no esté viendo el resultado. Para que se me actualice acá la página. Bueno, ¿falta alguien responder? Hola Germán, hola Noelia. Estamos haciendo una encuesta, gracias no sé si la llegaron a ver, está en el chat. La pego de nuevo. Para quienes se sumaron. Bueno, vamos a resumir los resultados. ¿Cuál es el tipo de proceso de que hemos utilizado? Compra centralizada. Licitaciones aceleradas, gestiones directas, contratación directa, actualmente implementando licitaciones aceleradas, parece que es un éxito. Licitación abreviada, entiendo que es la misma, ¿no? Licitación abreviada y acelerada. Licitación pública. Bien, una pregunta. ¿Quién puso compra centralizada, a qué se refiere? ¿Sería la compra desde el ministerio? Sí, esa la contesté yo, y sí, es a través del ministerio las compras centralizadas para algunos, lo que contábamos la otra vez con Mara cuando estuvimos en Rosario, que la dirección de farmacia está haciendo una compra de todos los medicamentos especiales y oncológicos, los ambulatorios, para después, una compra centralizada para después proveer al resto de los efectores de salud. ¿Aquello? Al cortanillo. Sí, pues es el otro, pero ahora ya lo miro bien. Bueno, a mí me parece ya un éxito que las compras no fracasan, en este contexto que es tan difícil. O sea, acá en los tiempos de las compras, es decir, del inicio del trámite administrativo hasta la entrega del producto, Precio de referencia. 3 respondieron menos de 3 meses, menos de 2 meses, 2 entre 2 y 4 meses, y 1 más de 4 meses. 100%. Muy bien. O sea, un proceso de menos de 2 meses entre el inicio y la entrega del producto me parece que es un tiempo muy adecuado. Perdón, Germán, no te apagas, que se escucha acá en la oficina. Perdón. Ahí está, gracias. Bueno, ¿falta alguien responder? Me parece, acá, van creciendo las respuestas. Hola, Germán. Hola, ¿cómo va? No hay problema. Los tiempos, en promedio, si ustedes tienen que decir, en promedio los tiempos son menores a 2 meses entre el inicio del proceso administrativo y la entrega del producto. Me imagino que en el caso de los hospitales debe ser ese el tiempo, en el caso de la compra centralizada debe tardar más. ¿Es correcto la hipótesis? Bien. Y ahora voy a la última filmina. Me sorprende esto. O sea, el precio de adjudicación, el precio de pago,
es considerablemente inferior al precio de referencia. Acá hay algo que no me parece que no está bien. O sea, la relación entre el precio de adjudicación y el precio de referencia es del 38%, es decir, el precio de compra es muy inferior al precio de referencia que se determina en los procesos en general. ¿O al revés? Díganme si estoy mareando. Y mira, bueno, compran muy bien entonces. La verdad que no. Y la relación al PVP es del 56%. Bueno, la verdad que son interesantes los procesos entonces que llevan adelante. Yo imaginaba mayor cantidad de problemas. Bien, ¿quedó alguien por responder? Les cuento el promedio de lo que pusieron. La relación precio de adquisición con precio de referencia es 34% y la relación precio de adquisición con PVP es 56%. Bueno, vuelvo a las filminas. ¿Sí? No sé si alguien quiere agregar, hacer un comentario. Me faltó una pregunta que le hubiese agregado en la filmina, que es ¿cuál es la frecuencia, en porcentajes, cuántos procesos quedan desiertos o se caen? ¿Tienen sistematizado eso? ¿Es un caso repetido o en general los procesos no se caen? ¿O quedan desiertos? ¿No se da esa situación? Sí, en algunas ocasiones se caen. Y Mónica, ¿por qué se caen? ¿Por problemas en Por el precio? modificación de precio, por falta del stock total pedido. Bien. Si bien uno les pide todas las condiciones, a la hora de la preadjudicación puede pasar que no lo tengan, que lo hayan vendido, que hayan cambiado el precio, que la orden salga y después de una semana el proveedor te indique que no te lo va a poder entregar. Entonces se desestima y se da de baja y se vuelve a cargar la gestión. Y una pregunta, ¿esta situación en los últimos años ha aumentado la frecuencia o se mantiene más o menos estable? Es decir, la cantidad de procesos que fracasan. El año pasado, que fue año electoral e inflacionario, fue bastante seguido, sí. Claro. Sí, porque los presupuestos no tenían una vigencia de 24 48 horas, no te daba tiempo a armar la gestión. ¿48 horas? Sí, acá por lo menos, sí. Muy difícil, claro, 48 horas es muy difícil. Bueno, vuelvo a la presentación. Para que se me fue. Bueno, ¿ahí todos ven? Bueno, ¿qué sucede en el Ministerio de Salud de la Nación? Yo trabajé en el Ministerio de Salud desde el año 2017 al 2022, ¿sí? Antes de trabajar en la Subsecretaría de Medicamentos y en la Comisión de Precios, trabajé en la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, como consultor y demás. Y con el cambio de gestión, es decir, en diciembre de 2019, cuando asume Ginés González García, tuvo una reestructuración del ministerio, cambia el organigrama y en particular crea una subsecretaría de medicamentos e información estratégica, ¿sí? Y esa subsecretaría tiene entre sus funciones y entre sus objetivos ejecutar una política de medicamentos, ¿sí? Proyectar, analizar, sistematizar y pensar una política integral de medicamentos. Hasta ese momento el Ministerio, por supuesto, compraba, brindaba, tenía intervención sobre, y tenía una política muy importante como es remediar. Sin embargo, había cierta descoordinación entre las resoluciones, entre las compras de las diferentes áreas. Las compras más importantes siempre las tuvo el programa de Remediar, la Dirección Nacional de Medicamentos, de la cual Gisela fue directora, pero hasta ese momento había cierta descoordinación en cuanto a la política de medicamentos, ¿no? ¿Y por qué era un problema esta descoordinación? Porque había ineficiencias en las compras. ¿Sí? Ineficiencias en las compras porque, por ejemplo, dos áreas compraban el mismo producto, pero uno compraba, Remediar compraba una escala muy importante y otra área compraba una magnitud diferente, entonces lo compraba a diferente precio, porque se caían los procesos, porque no había
capacidad técnica o no había una política de construcción de capacidad técnica en relación al análisis de mercado farmacéutico. Bueno, había una descoordinación, ineficiencia, falta de proyección, falta de sistematización, y por supuesto que todos esos problemas se agravaron con la aceleración inflacionaria. Fíjense, yo acá construí, esto es el gráfico de la derecha, pueden ver en las barras la inflación promedio mensual del IPC Salud y del IPIM Productos Farmacéuticos Veterinarios. Miremos el IPIM Productos Farmacéuticos Veterinarios, las barras rojas. Fíjense, del 2017 al 2023, el proceso de aceleración inflacionaria. Esta es la inflación mensual. Y recuerden que la inflación mensual lo que hace es multiplicarse, es decir, se va multiplicando, se va incrementando la velocidad o el valor del índice de un mes respecto al mes anterior con este porcentaje, lo cual da una inflación muy elevada. Acá en el cuadrito del gráfico estimé la inflación desde enero de 2017, ¿sí?, a diciembre del 2023 en IPIM Productos Farmacéuticos fue de 4.638%. Un montón. O sea, una de las inflaciones más altas del mundo. Entonces, los problemas de ineficiencia, descoordinación, fracasos de procesos, estimación de precios de referencia distintos, diferentes metodologías, diferentes criterios, todos esos problemas con la inflación se agravaron, ¿sí? ¿Cuál era la consecuencia de eso para los decisores políticos? Que no se podían comprar un medicamento y no llegaba el medicamento al que tenía que llegar y no se podía ejecutar una política pública, ¿sí? Eso, por supuesto, generaba problemas con las provincias, generaba fracasos de gestiones, generaba discusiones políticas. Bueno, esta situación, ante esta situación, se propuso conformar un equipo técnico, un equipo en el cual participamos economistas, farmacéuticos, personal de carrera del Ministerio con mucha experiencia en la gestión administrativa, para empezar a construir criterios en común, sistematizar procesos de compra, analizar por qué fracasaban las compras y, por sobre todo, estudiar el PUR, los precios unitarios de referencia, ¿sí? Cómo se construían, qué incidencia tenían en el expediente administrativo, por qué hacían fracasar los procesos. Ustedes todos participan en procesos de compra y tienen claro que se inicia un expediente, un trámite, una gestión, un proceso de compra en particular, y siempre tiene que conllevar un presupuesto estimado que incorpora un precio unitario de compra del producto que se desea adquirir, ¿sí? Bueno, ustedes me van comentando, me gustaría que me comenten, bueno, ¿cómo construyen ese presupuesto, ese precio unitario de referencia? ¿Alguien tiene alguna metodología? ¿Me puede compartir cómo lo hacen? ¿Consultan precios en el mercado? ¿Buscan los precios en los manuales de Alfabeta? ¿Utilizan los precios de compra anterior? ¿Buscan los precios de otra provincia? Lea, Sí. Nosotros normalmente para poder estimar el presupuesto del gasto, miramos el último precio de referencia siempre y cuando la última compra no sea superior a un mes. Si no, entramos al Kairos, al Alfabeta, al Bademecum de PAMI y tratamos de buscar valores que nos orienten. Bien, toman entonces el último precio de referencia y lo actualizan por inflación, por el IPC, por el IPIM. Es que ahora, por ejemplo, que no hay tanta inflación, tomamos el precio de referencia de lo que se haya comprado el último mes porque venimos comprando por mes. El año pasado, con el tema del índice inflacionario, no teníamos precio de referencia, entonces lo que optabas era, buscabas en las páginas y pedías a algún par de proveedores que te coticen a modo de tener referencias. Ok. Y para los productos, o sea, compran muy seguido pocas cantidades, digamos, ¿no? El año pasado se compraban pocas cantidades muy seguido y con lo que es medicación oncológica dependíamos de la dirección de farmacia. Si dirección de farmacia nos avisaba que no iba a poder enviarnos cierto tipo de medicación, se armaba ahí esa semana una compra rápida. La idea siempre es que la medicación llegue y los pacientes no corten tratamiento, pero hemos tenido, por ejemplo, en época de pandemia, faltante de cisplatino.
Entonces, era comprar a cuenta gota al precio que te lo pedían, porque había 2 laboratorios nomás que producían y producían poca cantidad. Ok. Acá Germán dice, en nuestro caso son pocos los ítems desiertos comprándolo en forma directa. En Iturraspe se compra el precio de última compra. Hay licitaciones públicas trimestrales. Bien. Bueno, el precio ese siempre es el último precio adjudicado y se proyecta de acuerdo a la inflación estimada según el informe de REM. Siempre se tiene, esto es importante, siempre se tiene en cuenta la fecha de entrega y plazos de pagos que según nuestros pliegos es a 60 días la entrega. Bueno, tenemos entonces por un lado el precio de la última compra, el último precio de referencia, actualización por inflación más REM y presupuesto, ¿no? Es otra fuente de información muy utilizada. Bueno, el ministerio es algo, van a ver que no hay algo súper novedoso, sino lo que hay es un trabajo de sistematización y de precisar los descuentos relacionados al mercado, ¿no? Eso es lo que trabajamos nosotros en la Comisión de Precios. Pero unificar los criterios es algo importante, porque hace la transparencia y hace ganar efectividad de las compras, ¿no? A ver si hay un comentario más. Esto les quería resaltar, que lo vamos a ver con profundidad en la clase que viene. ¿Se acuerdan que yo les planteaba que los precios en Argentina tienen nombre y apellido? Es decir, los precios están atados a un determinado momento del tiempo. En el caso extremo que alguien planteaba que los presupuestos tenían una validez de 24 horas, me parece una exageración, pero podríamos pensar que los precios están vinculados a un mes, ¿no? Es decir, el precio es válido para un mes, entonces es una discusión, o fue una discusión, que la resolvimos de una manera, respecto a en qué momento ubicar los valores del proceso administrativo. Por ejemplo, alguien decía que actualizaban el último precio de compra, ¿sí? Utilizaban ese valor como precio base para proyectarlo hacia el futuro e iniciar un nuevo proceso. Bueno, el precio de la compra anterior, ¿dónde lo ubicaban temporalmente? ¿En la fecha de apertura de la licitación, en la fecha de entrega del producto o en la fecha de cobro por parte del proveedor o de pago por parte del Estado? En el caso del Ministerio de Salud de la Nación, como las compras eran tan importantes, las licitaciones públicas podían ya tardar 1 año y medio, una contratación directa quizás 6 meses. Entonces, entre cada instancia del proceso, hay una diferencia importante. ¿Me explico con lo que quiero decir? No es lo mismo si vos definías que el precio era válido a la apertura, al entrar el producto, o a la fecha de pago, porque en el medio de una licitación pública quizá pasaban 8 meses. Y 8 meses con la dinámica de inflación que teníamos, podría incrementarse el índice de inflación más del 50%. Bueno, y también es una discusión cómo construyen el precio de los proveedores. Porque obviamente son empresas que quieren ganar dinero y está bien. Y ahí es donde están también proyectando escenarios de inflación y están pensando siempre en el valor de reposición. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a ver un poco más por profundidad la clase que viene. Pero hay una serie de debates en la cual cada uno de ustedes, y en el ministerio también sucedía, la experiencia lo llevaba a tomar decisiones y a resolver y a priorizar la compra, ¿no? Que se garantice lo que me planteaba Mónica, que se garantice la provisión del producto, pero eso implicaba falta de un criterio común y a veces falta de transparencia, no en el sentido que se quiere ocultar algo, pero al haber tantos criterios era difícil entender cómo se resolvía el proceso y cómo se construían los valores, ¿no? Y también daba lugar a mayor influencia de los presupuestos incorporados por los laboratorios. Bien, vuelvo al recorrido histórico. Entonces tenemos una serie de problemas agravados por la inflación, que como verán, acá no incorporé los primeros 3 meses del 2024 porque aumenta muchísimo más, ¿sí? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, la inflación supera esos valores en promedio y agrava la situación del 2007 al 2023, pero la idea de fuerza queda clara y es que a medida que la inflación se acelera, las dificultades para el sector público se acrecientan porque la normativa en general, voy a leer después el decreto que me mencionaban hoy, el decreto de emergencia de las licitaciones públicas abreviadas, en general la normativa estatal tiene cierta rigidez e implica plazos
de control, ¿sí? Porque si hay algo que los procesos de compra del sector público tienen, son diversas instancias de control y diversos pasos administrativos, y eso hace que lleven un recorrido, un plazo más extenso que cualquier otro tipo de gestión, y se vean más afectados por la inflación, ¿no? Y dificulte más las compras. Hay un dilema ahí de cómo lograr flexibilidad, cómo ganar tiempo y a la vez cómo sostener mecanismos de control cuando hay compras y movimientos de dinero importantes. Entonces, nuevo organigrama, en la nueva gestión por parte de Ginés González García, se conforma la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, ¿sí? En este marco se conforma un equipo técnico para trabajar estos temas, y en febrero del 2021, después de un recorrido de que haya comenzado a trabajar la Comisión de Precios de manera informal, se firma una resolución ministerial, la 594, donde se le da formalidad a la Comisión Asesora de Precios de Medicamentos e Insumos Sanitarios, y trabajamos mucho en particular sobre la compra de insumos de COVID, ¿sí? Por ejemplo, jeringas, participamos no en la gestión con los laboratorios de las vacunas de COVID, pero sin insumos para esa gestión, que bueno, es muy acotada a los funcionarios más importantes del ministerio, ¿no? Fueron reuniones de altos funcionarios. Y también, quizá algunos de ustedes recuerdan, los que trabajaron en el hospital, trabajamos desde la comisión en la definición de los precios de los sedantes y anestesia. No sé si alguien estaba en los hospitales en esos momentos, pero hubo un incremento muy, muy importante de los productos de anestesia, lo cual fue un grave problema, ¿no? En el momento, en el 2021 en particular. ¿Nadie participó de eso o estuvo al tanto de esa situación? Bueno, continúo. Resolución 594. Después se las paso si le quieren ver, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que se definieron para la Comisión Asesora de Precios? Definir una metodología transparente, replicable y previsible para el cálculo de los PUR, ¿sí? Esto que les planteaba anteriormente. Las diferentes áreas del ministerio calculaban precios de referencia, pero de diferente manera. En algunos casos con mayor información, en otros casos con menor información. El criterio de a qué momento calcular el PUR, si en el momento de la apertura, al momento de entregar el producto, al momento del pago, sin momento, definir un PUR, que podía ser válido para enero, como para diciembre, como para el año siguiente, ¿sí? Es decir, había diferentes criterios, diferentes formas de presentación. En algunos casos era un informe. ¿Me escuchan bien, no? Díganme. En algunos casos era simplemente un valor, una planilla. En otros casos tenía un párrafo. En algunos casos se explicaba quién lo había calculado, en otros no. Bueno. Sistematizar toda esta información era parte de las tareas de la resolución, de la comisión. Bueno, estudiar y definir las características de los submercados de medicamentos. Esto es interesante por lo que les planteaba en la primera clase. Yo les decía, bueno, hay una proyección de crecimiento muy importante del gasto de salud, y a su vez eso va a estar asociado con nuevas tecnologías que van a requerir un estudio, cierta especialización, cierto conocimiento de los submercados de medicamentos a nivel mundial y que sucede en Argentina. Y si bien el Ministerio de Salud tiene una dirección de Economía de la Salud, no había equipo técnico, personal que se empiece a especializar particularmente en el mercado farmacéutico. Esas eran las funciones a grandes rasgos. Por supuesto que esto se tenía que ver traducido en informes de consulta con las diferentes áreas. Y paso a las competencias. ¿Cuáles son las competencias de la comisión? Tenía que, bueno, en este momento entiendo que no está funcionando. Le podemos preguntar después a Emiliano si tiene más información. Yo el equipo que coordinaba se desarticuló lamentablemente, ¿sí? Y la competencia definida pasaba por intervenir de manera obligatoria, ¿sí?, en las compras que realizara la Subsecretaría de Medicamentos, que tenía las compras más importantes. Intervenir de manera obligatoria pero no vinculante, ¿sí? Era una instancia de asesoramiento al funcionario que tenía que firmar la compra. Para la Subsecretaría de Medicamentos de manera obligatoria y para el resto de las áreas del Ministerio de manera optativa. Lo que sucedió es que finalmente todas las áreas del Ministerio que realizaban compra de medicamentos nos enviaban solicitud de asesoramiento y realizábamos un informe. Siempre de carácter no vinculante. Lo que sucedía es que
la gran mayoría de los funcionarios le interesaba mucho y tomaba muy en cuenta los precios que nosotros sugeríamos, porque la compra con sobreprecio o con un precio no adecuado siempre puede ser causal de una denuncia de mal desempeño del funcionario público. ¿Sí? Si ustedes recordarán en los medios, hacia el pasado hubo diferentes denuncias, ¿sí? por compras mal realizadas, que no lo sé en la mayoría de los casos, pero muchas de las veces la fuente de la denuncia es un error en el proceso de administración. Puede haber quizá una malintención o algún hecho de corrupción, no lo sé, pero el mal armado del proceso de compra puede dar lugar a malas interpretaciones o a denuncias o a sospechas. Por eso es tan importante que se conforme un informe de precios, ese precio de referencia tenga una metodología clara y esté fundamentado, ¿sí? Un ejemplo sencillo que he visto en el ministerio que pasaba y que he visto alguna denuncia vinculada a eso, no en los años en los cuales yo trabajé en este tema, sino en años anteriores, es que se calculaba un precio de referencia de una manera no adecuada, mirando por internet cualquier sitio, sin ningún tipo de justificación. Entonces el precio de referencia era tan bajo que después se realizaba una compra con un precio muy excesivo, y eso daba lugar a cuestionamientos. ¿Sí? Me siguen, esto quizá ha sido fuente de debate en una de sus compras. Sí, ahí para sumar un poco a lo que viene diciendo Leandro, cada compra que se hacía en el ministerio, si bien algunas áreas no eran vinculantes, en realidad no era ninguna vinculante, sino obligatorio, lo que es el informe que elaboraba la comisión de precios, subirlo al expediente y vincularlo al expediente, como para también tener una referencia de ese precio. Eso es la idea también que vamos a tener acá cuando creemos la comisión de precios en la provincia, que cada una de las compras tenga un informe que haga la comisión y que se pueda vincular al expediente. Ustedes en Santa Fe hay un sistema de gestión de expedientes, ¿no? Electrónicos. No todavía, ¿No? tenemos expediente en papel en la provincia todavía. Ah, mirá. Bueno, sigo contando un poco la historia de la comisión. ¿Cómo se integraba la comisión? Un titular, ¿sí? Yo era el coordinador y había 3 asesores técnicos, éramos todos economistas, ¿sí? Algunos con más conocimientos de mercado de medicamentos y otros de información. ¿Cómo funcionaba la comisión de precios? Había un reglamento, después se los puedo compartir, en el cual cada unidad requiriente, ¿sí? Cada área que iba a comprar, le hacía un pedido de informe a la comisión con un formulario estructurado de datos, ¿sí? Un vínculo técnico, y la comisión se comprometía en el plazo de 10-15 días a entregar un informe estimando, sugiriendo un precio unitario de referencia con una fundamentación. Ahora les muestro un tipo de informe. Bueno, ¿cómo era ese informe? Esta es la portada, ahora si quieren les muestro entero, ¿sí? Tenía una introducción, fuente de datos, metodología y un precio sugerido, ¿sí? 3 secciones. Más o menos trabajamos en el lapso en el cual yo coordiné 150 informes por año. Fue ganando cada vez más volumen de trabajo porque a medida que había áreas que no eran de la Secretaría de Medicamentos, sabían que había un área que hacía este asesoramiento, nos pedían trabajo y se iban incorporando insumos sanitarios, ¿sí? Y también hubo algunos informes excepcionales en relación a la pandemia, y les decía el caso de los productos de anestesia, que fue una complicación en el momento de más demanda de camas de terapia intensiva. Entre los aportes, o me parece que el logro de sistematización más importante fue revisar antecedentes, porque alguien me decía, bueno, nosotros para calcular el precio de referencia miremos nuestra última compra. Está bien, nosotros partíamos del diagnóstico que las compras en muchos casos estaban mal realizadas. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Miramos la última compra del Ministerio de Salud de la Nación, pero también miramos la última compra de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe, y mirábamos compras internacionales, ¿no? Para los productos oncológicos de alto precio. Miramos, por ejemplo, a cuánto compraba Brasil, a cuánto compraba Colombia, miramos otros precios, ¿sí? Para verificar. En algunos casos, la compra del Ministerio de Salud de la Nación estaba bien hecha, en otros casos no. Entonces, siempre buscamos sistematizar la mayor cantidad de antecedentes que pudiésemos encontrar, ¿no? Por supuesto,
ha sido un uso razonable del tiempo, porque cada informe se podía extender y extender, pero nosotros teníamos un plazo razonable, le marcamos una determinada cantidad de horas y obviamente según la relevancia del producto, hasta dónde llegaba nuestra búsqueda de antecedentes y nuestro análisis de mercado. ¿Sí? Obviamente sistematizábamos los índices de precios y con eso trabajamos y después tenemos un set de metodologías y justificamos por qué aplicamos esa metodología en ese caso, ¿no? ¿Por qué se volvió tan relevante esto? Yo les planteaba que una mala compra, una compra que tiene un precio excesivo en relación al precio unitario de referencia, puede ser causal de sospecha, de crítica, de cuestionamiento, incluso de denuncia penal a un funcionario. ¿Sí? Pero la relación del precio de compra con el precio de referencia elaborado por la comisión era importante, pero más importante era el sistema de control del Estado Nacional a través de la SIGEN. ¿Saben lo que es la SIGEN? La Sindicatura General de la Nación. Me imagino que en la provincia tienen algún organismo de control, no sé si será el Tribunal de Cuentas o cuál es el nombre. ¿Sí? Lo que sucede es que para compras de más determinado valor, la intervención de la SIGEN era obligatoria y la SIGEN también construía y brindaba un precio de referencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de precios. La metodología de la SIGEN no es pública, ¿sí? Tenía otros componentes. Nosotros la conocíamos, tratamos de perfeccionar esa metodología y a veces teníamos cierta diferencia, en algunos casos nos daba parecido, pero era una herramienta de control propia de la gestión del ministerio. ¿Se entiende? Tenemos la herramienta de control del sistema de compras y contrataciones del Estado Nacional a través de la SIGEN y la de la Comisión Asesora de Precios. La de la SIGEN, por supuesto, era más relevante para el sistema de contrataciones. Lo que sucedía en casos anteriores es que había fuertes diferencias entre la SIGEN y la compra del ministerio. Fuimos mejorando esa relación y fuimos fortaleciendo la decisión de compra y el expediente administrativo incorporando estos informes. ¿Sí? El sistema de control de la SIGEN se llama sistema de precios de testigos. ¿Sí? Entonces, tenemos el sistema de precios de testigos que es parte de la normativa del sistema de compras y contrataciones del Estado Nacional, y los precios de referencia incorporados por la Comisión Asesora de Precios emulaba un sistema de precios testigos interno propio del Ministerio, ¿sí? Que era muy relevante para el control entre propios funcionarios del Ministerio. Por ejemplo, para compras, licitaciones importantes, ustedes saben que se inicia de abajo hacia arriba, por supuesto que tiene que tener la compra de los directores, del secretario y del secretario. Entonces, el control entre los diversos funcionarios en parte se daba por la incorporación del informe de precio de referencia y la relación entre el precio de compra y el precio de referencia. ¿Sí? Además del Sistema Nacional de Control a través del sistema de precios testigos de la SIGEN. Bueno, esto constituye una herramienta que robustecía la compra en términos de mejorar los valores, es decir, tener mayores descuentos, darle más eficacia y darle más transparencia al sistema de compras. Y un elemento que justifica esta tarea es que el Estado Nacional, yo se los dije en la primera clase, por supuesto que tiene diferentes programas y políticas. Muchas de sus políticas implican transferencia de recursos. Pocas políticas implican compra de bienes de consumo final, y las compras de bienes de consumo final, las más importantes son los medicamentos, ¿sí? Y los alimentos. Pero más importante son las compras de medicamentos, donde el programa Remediar tiene la mayor centralidad de presupuestario. Bueno, ¿cómo le llaman ustedes al sistema de control de compras y contrataciones de la provincia de Santa Fe? Es a través del Tribunal de Cuentas, ¿no? Bien. Y hay un sistema de precios similar. Sí, es el Tribunal de Cuentas, pero acá no es de referencia, un precio testigo como hay en Nación, sino el Tribunal de Cuentas ve que los procesos se cumplan, los procesos administrativos correctamente. Hay una cosa de auditoría más que de un precio de referencia. Claro, que se cumplan las etapas. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cuál es el Nación? Está el sistema de precios testigos, que es el sistema de control de la SIGEN, que la SIGEN, ante cada licitación pública, brinda una lista de precios que tienen que servir como referencia para la compra, además
del precio de referencia previamente elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, el que hacemos nosotros. En la provincia, les preguntaba si existe algún sistema similar de precios testigos o cómo es el mecanismo de control a través del Tribunal de Cuentas. Bien, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con valor precio al público como referencia. De hecho, inclusive en la última licitación que tuvimos de farmacias, la última fue cuando estuvo todo el problema de diciembre, enero, donde los precios se disparaban de una forma irracional. En el caso nuestro, nosotros tuvimos... No, escucha. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Alguien abrió el micrófono. Sí, alguien se escucha en la oficina. Sí. Lo que hacemos nosotros, lo que hicimos fue desestimar varios renglones a algunos proveedores porque los precios estaban completamente desfasados. En otros casos, para medicamento oncológico, a nosotros nos mandan el precio de referencia del producto o del medicamento, y los decisorios, todos los decisorios que nosotros hacemos en el caso Centenario, estoy hablando, Sí. creo que el resto los viene también, porque es por normativa, se envían previamente al Tribunal de Cuentas para que sean revisados, y si no tiene objeciones, avanzamos con el proceso formal de compra. Donde se tiene en cuenta de que los incrementos de precio no pueden superar el 20% del valor del presupuesto tomado o asignado. Nosotros particularmente, porque a mí lo que me parece, digamos, en una reflexión un poco más amplia, me parece que lo que hay que trabajar también son con los instrumentos que uno tiene para posibilitar la compra. Si nosotros tenemos instrumentos donde las licitaciones nos puedan demorar a nosotros entre la publicación, el armado del pliego, el asesoramiento técnico, la remisión de los decisiones del Tribunal de Cuentas, hasta llegar al punto de la adjudicación final, estamos en un plazo de tiempo, por lo menos en el Centenario, con un factor muy grande, en un mes de actuación administrativa. ¿Todo ese proceso lleva un mes solamente? En algunos casos un mes, en algunos casos un poco más, porque después tiene asesoramiento legal, bueno, pasa por diferentes fases. Si nosotros, en el contexto actual, donde estamos en una situación donde hay modificación de precio, tasa de interés alto a nivel mensual, proveedores que no te entregan o que están con poca capacidad de stock, o al revés, algunos sobreestoqueados y están muy apurados para poder liberar esos stocks, me parece que los instrumentos administrativos para los procesos de compra son clave para destrabar o agilizar algunas situaciones y generar algunas estrategias por parte de los procesos de compra un poco diversa. O nosotros actualmente tenemos esta herramienta de licitación acelerada que nos permite algunas ventajas para primero pensar proceso de compra un poco más chica. Y eso es un poco la estrategia que estamos adoptando nosotros. Aquellas compras que estaban pensadas en licitaciones de 3, 6 meses, en algunos, nosotros lo estamos haciendo de una forma mucho más chica, de 2 meses o de 3 meses para la de 6, acortando toda la mitad. ¿Para qué? Para que tengamos mayores posibilidades de que nuevos proveedores que no cuentan con volúmenes o con stock o con espalda suficiente para presentarse en licitaciones grandes, se nos puedan presentar licitaciones un poco más chicas. Eso hace una competitividad mayor del precio. Es interesante eso. Eso hace que el proveedor chico, que no tenía una espalda para poder proveernos, ya empiece a jugar en estos procesos. Eso por un lado, pero por el otro lado también son instrumentos mucho más ágiles de compra que te permiten iniciar y cerrar el proceso hasta la adjudicación de una forma mucho más inmediata. Con lo cual, vos controlás mucho más el proceso de compra tuyo, no generas estoqueo interno. El proveedor tampoco genera compromisos de compra con sus proveedores mayoristas por volúmenes tan grandes, entonces nos permite discutir alguna política de precio. Esa es la estrategia que estamos adoptando nosotros ahora en el Centenario, y lo estamos trabajando básicamente en los principales productos de alto costo. Es decir, tomamos los servicios que consumen los altos costos, estos son todo lo que sea farmacia, descartable,
toda la línea de quirófano, todo lo que sea la línea de hemodinamia, que es muy que eso sí tiene alto costo, y todo lo que sea traumatología, por ejemplo. Tomamos esos cinco puntos de compra y estamos observando sobre el alto costo cuál es la necesidad real de consumo en una programación con los jefes de servicio. Es decir, cuánto necesitamos consumir para 2 meses en clave a las cuestiones que tenemos programadas. Entonces, hacemos licitaciones mucho más chicas, mucho más cortas en tiempo, más ágiles en lo administrativo y abrimos la jugada a nuevos proveedores para que se nos presenten y que puedan hacer una mejor oferta de precio. Porque si teníamos licitaciones de 6 meses o de 1 año, como fueron en otros casos, eran siempre los mismos proveedores los que entraban a esa negociación, Claro. porque es lo único que podían soportar una cadena de pago de 90 días o 60 días, pero que también podían presentar el volumen de compras que se estaban poniendo en los reglones de esa licitación. Es interesante la estrategia, Mauricio, que contás. ¿Y se va verificando? ¿Se van presentando nuevos oferentes en los casos que ya realizaron? Eso es una política que lo estamos desarrollando a partir de una serie de reuniones que tuvimos con la Secretaría de Administración hace 15 días. Es una política completamente nueva, o una estrategia, si se quiere, nueva, que yo lo estoy trabajando conjuntamente con la dirección, con todos los jefes de servicio, de esos servicios de alto costo, y estamos empezando a probarla. No sabemos si va a tener un eficiente resultado, pero sí lo que yo estoy haciendo en el medio también es contactarme con otros proveedores para decirle, che, mira, te voy a hacer una licitación un poco más corta, entrá a jugar en esta licitación y Claro. fíjate de ponerme un precio un poco más competitivo, inclusive con los grandes proveedores. A los grandes proveedores les estoy advirtiendo, voy a abrir a jugada nuevos proveedores más chicos, con lo cual revisá tus precios si verdaderamente querés continuar proveyendo al hospital. Es interesante, está bueno que lo hayas compartido. Una cosa que decía Mauricio que les quiero preguntarle al resto a ver si utilizan el mismo criterio, que es la relación entre el precio de oferta y el precio de referencia. ¿El margen de decisión es hasta un 20%? ¿Todos utilizan ese criterio? Es decir, si el precio excede el 20% del precio de referencia, ¿se desestima la oferta? Perdón, te aclaro por las dudas, porque capaz se malinterpretó. Sí. El 20% es el presupuesto que nos podemos exceder cuando nosotros abrimos la licitación que presentamos al Tribunal de Cuentas. Los precios de referencia para analizar cada uno de los renglones de los procesos licitatorios están evaluados según los índices de inflación de los meses anteriores. Nosotros tomamos, como muchos compañeros acá de otros hospitales, tomamos la referencia de la última compra que ha realizado el hospital. Inclusive, es más, los sistemas de compra te tiran los porcentajes de volúmenes de compra según la estacionalidad del año. Por ejemplo, nosotros en farmacia ahora tenemos algunos productos que se compran en mayor volumen por una cuestión de alta demanda de estacionalidad del año. Con lo cual, lo que nos fijamos es el precio de la oferta versus el precio de valor de venta al público y estipulamos el índice inflacionario. Si ese dato a nosotros nos da en un precio ajustado, podemos adjudicar el renglón. Si ese dato no está ajustado al índice de venta al público más el índice inflacionario, automáticamente se empieza a desestimar ese renglón y se convoca por fuera esa licitación a los proveedores para que hagan una recotización. Bien, entonces, si el precio de oferta tiene un incremento mayor al precio de inflación respecto a la última compra, ¿se desestima o se le pide, o hay una gestión con proveedores para que mejore el precio? Se pide una nueva cotización nuevamente. ¿El resto, ese es el mismo que el mecanismo o alguien utiliza un criterio distinto? Lo que sucedía en el Ministerio de Salud, que esa posibilidad de gestionar con proveedores no existía de esa manera, digamos, ¿no? Se realizaba una oferta y se realizaba la oferta a través del sistema comprar. Leandro, perdón, Sí. algo que nosotros estamos practicando y nos está dando resultado es pedir la mejora de la oferta, renegociar los precios. Cuando los tiempos nos dan, hacemos una renegociación y el 5% siempre lo estamos obteniendo. No sé si es porque quieren o porque... pero se da.
por suerte lo venimos logrando de a poco y tratando de lograr el precio que en cierto modo queremos. Y seguimos charlándolo y eso se puede dar cuando uno tiene a lo mejor algún contacto con el proveedor o cosas así, que lo venimos en cierto modo mejorando. Bien, gracias, Germán. Y otra pregunta, me imagino, ¿los proveedores conocen el precio que ustedes estiman de referencia? Me imagino que en esa renegociación hay un tipo de discusión. Los grandes proveedores están todos cartelizados, Germán, eso es una realidad. Totalmente. Si nosotros nos ponemos, digamos, hay proveedores que entienden de que son únicos prestadores de alguno o proveen un único servicio. El resto están todos cartelizados, ellos discuten su política de precio y la tienen definida como piso. Después juegan en esos pisos. Pero también tenemos situaciones, por ejemplo, donde quedamos muy atados a proveedores según los contratos de comodato que hagamos con equipamiento. Te pongo Totalmente, un el tema de ejemplo. las bombas, el tema Claro, de los... exactamente. Laboratorio, por ejemplo. Laboratorio es un problema. Laboratorio es completamente muy difícil negociar cualquier tipo de cosa. Exacto, porque estamos atados a los comodatos por uso de equipo y ellos garantizan los insumos. Todo Entonces, lo que es... claro, a mí también me cuesta mucho todo lo que es nutrición también. Claro. Estamos en la misma, Germán. Sí, estamos en el mismo rubro, me parece. Y después, a ver, qué sé yo, vos cerrás bomba, le comprás a Fresenium, te provee 180 bombas y tenés que comprarle no sé cuántos sets. Y te pasan, vos tenías la licitación, acá antes se hacía la licitación anual, con licitaciones de mayo, junio del año pasado. Y te pasan el 500, 600% de incremento en lo que es en los sets, por ejemplo. Y bueno, tenés que empezar a charlarlo, ir viéndolo, y terminás estando atado a un proveedor o a lo sumo podés conseguir un segundo como tal. Pero es lo que dice un poco... Segundo, que genera las mismas condiciones, porque te entra a competir con bombas nuevas, por ejemplo, te las provee a las bombas, pero después cuando se instalaron, te empiezan a jugar con los precios hacia arriba, hacia el alza. Entonces quedás como atado de pie y mano con esas situaciones. Totalmente de acuerdo, Mauricio. Claro, me imagino que en esos equipamientos es complejo y en otros hay costos unidos de instalación, de aprendizaje de utilización, ¿no? Además de los insumos. Pero vos imagínate, el Hospital Centenario, y digo, estoy pensando también en el Cuyo, estoy pensando en el Turraspe, que son hospitales tan grandes, desmontar los equipos de laboratorio, producto de que a vos no te cierra el precio por los comodatos, para que venga otra empresa a montarte nuevos equipos, que adaptes tu personal al uso de esos nuevos equipos. Paralizás el hospital, porque acá nosotros, un paciente cuando ingresa, lo mínimo que te piden es un laboratorio, ¿me entendés? Entonces y no te sumo una más, Mauricio, ¿sí? que yo la estoy viendo acá, yo soy bastante nuevo. Algo que veo es que también la reticencia al cambio. A ver, vos tenés todas máquinas Roche, supongo. Sí, la mayoría. Planteale al jefe del servicio que estás estudiando para hacer un cambio en cierto modo, dejar Roche. Por más que vengas con un Fórmula 1, te plantean que no. A ver, a ellos les gusta manejar BMW y no se bajan del BMW. Claro. Le ponen un Fiat Palio y te putean. Exactamente. Lo mismo, eso es en el tema laboratorio. Vamos al tema de las bombas, de las pequeñas bombas. Hoy tienen todas que son chiquititas, que tienen una determinada estructura, y cuando vos le decís, estamos evaluando para hacer un cambio, vamos a pasar a tal otra marca, dice, no, esa otra marca nosotros no las podemos usar, pues alguna vez ya la usé, o la usé en el otro lugar y no funciona. Habló de lo que es terapia, por ejemplo. Porque en muchos casos, como decía Germán, verdaderamente no funcionan, pero en otros casos también, y no está comprobado empíricamente para uno poder hacer una intervención de otro tipo de tenor, hay acuerdos entre los médicos, entre las empresas, entre los jefes de servicio y algunas empresas. Digamos, eso no se puede negar porque nos pasa a todos los hospitales nos pasa exactamente lo mismo. Hay acuerdos donde ellos traen sus propios proveedores
quizás a un precio competitivo en el sector público a cambio de que en el sector privado tenga alguna ventaja. ¿Me entendés? Y eso es una realidad que nadie le quiere poner cascabel al gato. ¿Me entendés? Porque eso implica muchas veces entrar a jugar en nichos de poder, implica paralizar servicio, implica tomar decisiones. Yo hago una pregunta. ¿Qué se mete, por ejemplo, con catering gourmet en cuestiones de nutrición? A ver, ¿quién toma la decisión de decir a catering gourmet, vos no me provees más, porque me cobrás muy caro el racionamiento de cocido? Es una decisión política, no una decisión administrativa por parte de los hospitales. ¿Me entendés? Digo como uno de los ejemplos. Sí, no lo sé, no sé, no conozco ese caso, pero de mínima, o sea, de mínima hay una decisión entre la definición de, digamos, los médicos, el personal técnico respecto a lo que quiere usar y el costo-oportunidad de los recursos. Porque quizá quiere usar, vos decís, quiere usar el BMW, pero hay una opción más económica que cumple con la misma función y se podría ahorrar recursos que se podrían destinar a otro medicamento del hospital o a otro equipamiento. Y esta propuesta, la conformación de la Comisión de Precios, unificar criterios, sistematizar información, por lo menos pone sobre la mesa una herramienta que discute los incrementos excesivos o los usos irracionales de recursos. Porque decía Germán, aumentó los insumos, si no me equivoco, un caso hablaba de un aumento de 600%. Bueno, es un aumento muy exagerado. Si hay criterios de decisión, si hay criterios de construcción de valores que son comunes, si aparte entre ustedes conocen cuáles son los criterios utilizados por el otro, eso le va dando transparencia y en términos sistemáticos va evitando los malos usos de los recursos, los malos comportamientos en cuanto a las decisiones en elección de tecnología, las malas influencias o los acuerdos corporativos, como decía Mauricio. Darle transparencia, publicidad de la información y sistematicidad, de alguna manera va ordenando y va transparentando los actos gubernamentales. Mira, te pongo un ejemplo, Germán. Te pongo un ejemplo. Ahí aporto. Perdón, ahí aporto, en realidad la Comisión de Precios lo que busca es una herramienta más para darle transparencia a los procesos. Como decíamos al principio de esta clase, hay dos tipos de compras, la que hace la provincia y la otra lo que gestiona directamente los hospitales o centros de salud. Entonces, bueno, ahí como la comisión aporta informe de que es sustentable y que no en el tiempo. Dale, Mauricio, que te quedas quedado con algo. No, digo, sí, está bien, dice bárbaro. Me parece que cuando nosotros más instrumentos tengamos para tomar las decisiones, mejor podemos desarrollar nuestra intervención de gestión. Me parece que es absolutamente necesario que tengamos siempre precio de referencia en la mayor cantidad de insumos que podamos consumir de los hospitales. Yo te decía, te pongo un ejemplo. Nosotros estamos derivando radioterapias de alta frecuencia, por ejemplo. Sí. Solamente 2 centros en Rosario tienen la posibilidad de aceptarnos eso porque son los que se bancan los 90 días, porque son los que de alguna forma tienen turno, pero están cartelizados. Claro. Esa es la realidad, los tipos están cartelizados. Entonces, yo mando a hacer un estudio, a una derivación, y esa derivación nosotros le pusimos, en realidad pedimos presupuesto a 30 días, pero cuando aceptamos y aprobamos la derivación, le hacemos la plata pago 60 días. A la paciente le transmiten un incremento en la prestación de prácticamente un 300%. Entonces, cuando me llega a mí esa información, yo lo llamo al programa y le digo, ¿por qué tenía ese incremento? De decir, ¿qué explicación me daba ella para aumentarme eso? Me dice, no, porque el pago al principio del presupuesto era 30 días y ahora me lo pasan a 60. Entonces yo, decime qué parámetro nacional, macroeconómico, microeconómico tomás vos para estipular un 300% del incremento a 30 días, le digo. Decime sí, cuál es no, bueno, no hubo respuesta. No, automáticamente
automáticamente la desestimé, ¿me entendés? O Claro. sea, no hubo respuesta y le digo, y si tenés una respuesta, por favor, pasámela por escrito, por correo electrónico. Le digo, entonces yo sé cómo tener con vos algún acuerdo comercial o no tenerlo. Bueno, Mauricio, pero ante esto, mira, ante ese caso, digamos, pensando en qué podría aportar una comisión de precios, un criterio común, un informe en relación a eso, se podría buscar precios del mismo servicio en otros lados, en otras ciudades, en otras provincias, y dejar por escrito que ese aumento es excesivo. Entonces, lo que hacíamos nosotros en Nación era, desde lo técnico, condicionar a los decisores políticos. ¿Por qué? Porque un decisor político que no tiene un informe de este tipo, quizá un caso así, para resolver el problema lo firmaba, ¿sí? Entonces, si hay información, documentación que va evidenciando excesos o, en este caso vos decís, bueno, están caracterizados, o caracterización que redunda en un exceso de precio, incorporar más fundamentos técnicos, documentación e informes, lo va condicionando cada vez. Lo va condicionando en la estructura gubernamental, no hacia arriba. Quienes tienen las firmas y la ejecución de los recursos y los funcionarios políticos van adquiriendo cada vez más documentación y argumentación para evitar casos de este tipo. Esa era un poco la idea, ¿no? A mí me parece que tenemos que dividir dos frentes muy claros. Uno que es el tema de cuando tenemos prácticamente único oferente en forma monopólica o que haya que sea un servicio oficial o determinados temas que son muy complicados. Claro, claro. En el tema, en quirófano, qué sé yo, cuando uno llega acá, todo se quiere de una marca, de un determinado, porque tenemos los equipos de una determinada marca. Entonces, claro, se hace muy difícil, porque esas grandes empresas tienen un solo proveedor acá en la región y bueno, y no va a presentarse en una licitación a alguien que no sea de la región. claro. Lo que lo hacen pues está totalmente acomodado. Lo mismo cuando tenés un solo oferente. O cuando están ya acomodados, qué sé yo, el tema alimentación. En el país tenés 2 o 3 proveedores, de los 2 o 3 proveedores tenés que ya entre ellos se pusieron de acuerdo, vos vas a ir al Centenario, vos vas a ir al Iturraspe y vos vas al Cuyen. Y bueno, y ya está ahí. Y no se presentan en la licitación, claro. Está completamente acordado. Totalmente cerrado eso. Y vos podés llamarlo al gerente general, sos conocido, todo, y te dicen, no, lo que pasa es que fue una política de la empresa, en este caso, hacer poco hospital público, hacer esto, hacer aquello. Y claro, son gatos, caen parados. No, sí. Bueno, hay una dimensión política, digamos, que trasciende lo que se puede hacer de lo técnico. Pero lo que hizo Mauricio, es decir, discutir y la argumentación, si es algo sistemático, documentado, técnicamente fundado, le da más fuerza y tiene efectos a lo largo del tiempo, ¿no? Porque pensando en el peor comportamiento empresarial que puede ser una caracterización absoluta, a la larga el riesgo reputacional también está presente y el cuestionamiento por parte de los funcionarios políticos. Entonces, desde la Comisión de Precios, obviamente con limitaciones porque hay cosas que trascendían y un caso de caracterización extrema y de lobby en empresa es, bueno, corresponde a otros ámbitos romperla o evitar que suceda, pero desde la comisión lo que hacíamos era tratar de trabajar con las mejores herramientas técnicas, con toda la documentación, con los informes, para perfeccionar todos los argumentos para discutir en favor del Estado los mejores descuentos, priorizando que se entregue el servicio, ¿no? Pero había un debate, que acá lo trato de representar en esta filmina para continuar un poco, respecto a qué hacer con los puros, ¿no? Porque hasta antes que se conforme la Comisión de Precios, había como dos tipos de opciones técnicas para las compras. Los que ponían un precio alto, es decir, le preguntaban a los laboratorios, che, ¿cuáles son los precios? Díganos los presupuestos, los valores de venta, y ponían los precios en promedio de los presupuestos o los precios acercados por los laboratorios, porque su prioridad era comprar. Si yo quiero comprar, entregar el producto, bueno, el precio es algo irrelevante si estoy ahorrando o no estoy ahorrando. Y hay otros que buscaban, obviamente, la mejor compra, obtener el mayor descuento. Ahora, el equilibrio, tiene que haber un equilibrio razonable ante eso, ¿no? Y el Estado tiene que tener la capacidad de construir ese equilibrio, el Estado nacional o el Estado provincial. Para eso hay que construir solidez técnica, capacidad, información, argumentación, sí, documentos. Y sumar tecnología, porque si nosotros tenemos un sistema de compra
que a nosotros cargamos los parámetros de las licitaciones con los precios de referencia. El sistema mismo te tiene que alertar cuando vos tenés un sobreprecio de algo que vos ya lo hayas estipulado, estandarizado previamente. Es decir, utilizar la tecnología, no sé si el sinónimo es inteligencia artificial o darle campos al sistema de compra que nos permite a nosotros identificar alertas cuando tenés sobre un precio de referencia ya cargado. No es estrictamente inteligencia artificial, pero ahora nosotros habíamos comenzado a armar paneles con Power BI. ¿Utilizan Power BI? ¿Alguien lo conoce? Bueno, que son para visualizar datos y actualizar datos y sistematizar y que sea un panel visible por todo, ¿no? Esa era nuestra idea. En el caso de la provincia lo podrían hacer, que Germán vea lo que compra Mauricio, qué precio. Mar, el programa se llama Power BI. Está bien, Leandro, yo creo que a mí me gusta trabajar con Power BI, pero la base de datos, creo que a nivel provincial, reitero, uno es nuevo y quizás no tengo el acceso a mucha información que está posiblemente, pero lleva su tiempo la puesta en marcha de todo ese tipo de información que no la tengo o no la supe conseguir. Bueno, la idea es que un poco la propuesta de Miguel y Miguel es que se conforme la Comisión de Precios y empiece a trabajar en ese sentido, en sistematizar. Totalmente de acuerdo. Y en un futuro, ojalá puedan tener la base y un panel en común. Bueno, pero este debate entre el PUR, ¿qué tiene que priorizar? ¿Que esté la compra o obtener el mejor precio? Bueno, el Estado Nacional tiene una normativa muy importante de control y lo que dice la normativa de contrataciones y compras nacionales es comprar a un precio razonable, al mejor precio posible, y en salud tiene mucho sentido, porque si el Ministerio de Salud se gasta todo el dinero en comprar medicamentos oncológicos de alto precio, mal comprados, último momento, comprar unidad por unidad, eso implica que hay menos dinero para hacer prevención, para hacer promoción de la salud, para comprar vacunas, para comprar otros tratamientos, ¿sí? Siempre el recurso tiene un costo de oportunidad. Y en salud, recuerdan que les planteé en la primera clase que muchas veces quien decide qué tecnología comprar no tiene en cuenta ese costo de oportunidad porque no es el financiador. Bueno, o incluso el caso que contaba Mauricio, que bueno, los médicos de terapia quieren un BMW y si eso sale mucho dinero y por eso no se compran otros medicamentos, no lo tienen en cuenta. Bueno, y quizás está bien que así sea, porque no es su función, no es su rol, pero construir capacidad y articulación entre las diferentes decisiones es importante, más cuando los recursos son insuficientes siempre, ¿no? Siempre hay más requerimientos y más pedidos de los recursos que hay. Me quedó picando una cosa que Mara me comentaba en el chat, que la regla de decisión que ella compartía es que si el precio de oferta excede un 20% del precio de referencia, se desestima la compra. En el Ministerio de Salud de la Nación utilizamos un 15%, ¿sí? Y siempre fundamentado. Pero pensar un criterio común de cuándo se considera un sobreprecio o no, ya eso es un aporte interesante que hace la transparencia y construir mayor capacidad por parte del Estado. Continúo. Sí, ahí también me parece que mal es ver también, digamos, la situación por la cual se está atravesando la compra. Si vos tenés un paciente en una situación crítica, donde muchas veces, o en una derivación, por ejemplo, al sistema privado, donde te tiene que hacer, pongo el ejemplo, esta radioterapia. Sí. ¿Me entendés? Lo tenés al paciente en la puerta de tu oficina golpeándote, que se tiene que hacer un estudio y no lo podés demorar. Yo creo que hay contemplaciones que hay que tener por la cuestión humana, digamos, sin caer en el exabrupto del sobreprecio, pero bueno, sabemos que, por ejemplo, nosotros en cardiopatías congénitas tenemos un solo proveedor que nos está dando, nos provee un insumo que vale 20 millones de pesos. Digamos, y al pacientito lo tenés ahí dispuesto para abrirle el pecho y operarlo. Entonces, digamos, uno va, habla con el proveedor y dice, che, mirá un poquito, ajustamos un poco el precio, pero sabemos que estamos pagando, por ejemplo, el ducto que nosotros estamos pagando para cardiopatía congénita, acá nos sale a nosotros 20 millones de pesos. En Europa, ese mismo insumo vale $200. Me lo dice un cardiólogo. En Europa vale $200 y acá nos cobran 20 millones de pesos. Increíble. Increíble, $20.000 nos cobran acá y en Europa vale $200. Bueno, pero justamente por esa razón, obviamente, si está el paciente para operar, tiene que ser una excepción, pero tiene que ser una excepción definida como tal. ¿Sí? Tiene que haber un criterio para definir excepciones, porque si no, la excepción se vuelve la norma y eso da lugar a falta de transparencia.
Coincido plenamente. Sí, igual ahí aporto otra cosa, que nunca el valor que se pague, en un caso como el que cuenta Mauricio, tiene que ser superior al precio de venta al público. Entiendo que en algún estudio o eso no tenés eso, pero una comparación con otros o algo que te evita tomar una decisión que no sea un sobreprecio demasiado alto. Claro. En el Ministerio de la Nación, ¿se acuerdan que hablamos de la clase anterior de la ley de patentes? Era lo interesante de esta experiencia de la Comisión de Precios. Que una fase superior, no pudimos llevar adelante, ¿no? Después cambió el gobierno y demás, era trabajar esta inteligencia sobre el mercado de medicamentos del Ministerio de Salud, coordinadamente con PAMI y coordinadamente con otras obras sociales y con los gobiernos provinciales, pensando que, proyectando la situación a futuro de mayor costo de salud y también las posibilidades que tenía el Estado Nacional, que tiene, bueno, respecto a operar sobre los laboratorios que no producen un determinado producto porque tiene una patente o producen precios excesivos. ¿Se acuerdan? La ley de patentes tiene excepciones. Y además, hasta de enero estaba vigente la ley de abastecimiento y el Estado Nacional, ahora no porque se cayó por el DNU 70, la ley de abastecimiento habilitaba al Estado a intervenir en mercados con precios excesivos o cuando hay una política anticompetitiva o cuando hay una política que no garantiza un producto. ¿Sí? Es decir, el Estado Nacional tiene ciertas herramientas para intervenir en los mercados, en particular en el de salud por las características que tiene, porque hay vidas que dependen de ello, o la salud de la población depende de ello. Entonces, esta construcción de información, de sistematización, de análisis de precios de compras, era interesante y le daba un recorrido al Estado para el caso extraordinario que tuviese que aplicar una medida de intervención. Siempre se dictó y es razonable evitar medidas de intervención sobre el mercado directamente si lo que se buscaba era construir acuerdos con el mercado, con los laboratorios. Teniendo sobre la mesa la información de decir, mira, este precio es excesivo, este precio no tiene razonabilidad, esta oferta que vos estás haciendo no tiene sentido. Con información técnica permitía tener un argumento más para esos debates, ¿no? Pero hubo un caso en el cual se aplicó un precio regulado, se intervino en el mercado que fue en anestesia, que es en el año 2021 que les decía que los precios se han disparado excesivamente y era una situación, Mauricio, como la que decís vos, el precio local era exageradamente comparado con el internacional. Hubo un momento de falta de abastecimiento de alguna de las drogas, ¿sí? Pero después se proyectaba un precio de reposición sin sentido y había un proceso especulativo respecto al incremento de la demanda por pandemia que fue abusivo y bueno, se aplicó el precio después. Fue difícil de controlar eso. Además, la ley de abastecimiento fue una situación extraordinaria. Bien, acá les muestro en esta filmina un poco el mapa de los tipos de compra del Ministerio de Salud de la Nación. Acá está la normativa, bueno, estas son todos los decretos reglamentarios, pero los principales tipos de procesos son las contrataciones directas, ¿sí? Acá les puse el valor a febrero de 2024, hasta 35 millones de pesos se puede hacer una contratación directa, hasta 135 licitación o concurso privado, ¿sí? Y más de 135 millones de pesos, licitación pública, ¿sí? Y en los casos de más de 200 millones de pesos, interviene la SIGIN con el sistema de precios testigos. ¿Cuál era el problema del Ministerio de Salud de la Nación, en el Estado Nacional? Que las licitaciones públicas tardaban mucho, ¿no? Sí, ¿cuánto tardó una licitación pública? La de Remediar era muy grande, pero por lo menos un año. Sí, la de Remediar tardó las últimas 18 meses, desde que se iniciaba la compra hasta que se entregaba el producto. Bueno, fíjense la complicación, ¿no? De presupuestar, además tenía un montón de ítems esas compras, pero presupuestar un precio unitario para un precio que tarda 18 meses, ¿no? Con una inflación del 5, 6, 7, 8 promedio mensual. Bueno, muy complejo eso. Muy, muy complejo bajo el objetivo de que hay que garantizar la provisión del producto y que el precio tiene que ser razonable. Una particularidad del mercado de medicamentos. En general, los precios de compra del sector público en general siempre están por debajo del PVP. Pero ¿se acuerdan que el PVP en el mercado de medicamentos es un precio teórico? Nadie compra el PVP, ni siquiera el que no tiene obra social. A diferencia de la comida, ¿se acuerdan que en la televisión, en los noticieros,
ha salido hace 2 años que se compraba, no sé si era leche por encima del precio del supermercado. No sé si escucharon la noticia. Lo que sucede en general es que los proveedores al Estado le cargan un sobreprecio por el retraso en el pago. ¿Sí? Ponemos el caso de la licitación. 18 meses de punta a punta entre el inicio hasta que se le paga al proveedor, pero el proveedor, el Estado, por la ley de administración financiera, puede pagar solo una vez después de que recibió el producto. Y tiene sentido. Es decir, solo una vez que recibió el producto puede pagar y no paga inmediatamente. En sus casos se pueden pagar a 30, 60 días. En el Estado Nacional se pagaba con cierto retraso, incluso hasta 90, 120, 180 días. Había un retraso importante. Los proveedores, entonces, presentaban la oferta sobrecargando el precio pensando un retraso muy grande en el pago del producto. Entonces, al momento de la apertura de las ofertas, quizá no sé exactamente el caso, pero recuerdo la noticia o el debate, el precio de la oferta era un precio que podía parecer excesivo para ese momento, pero como el producto era un año después y el pago quizás 15 meses después, era una comparación que no estaba bien realizado, que tenía particularidades. Bueno, en los medicamentos nunca se dio el caso, o en general, se hubiese sido muy extraño que el precio de apertura, el precio de oferta en la fecha de apertura de sobres de una licitación pública sea superior al precio de venta al público, porque el precio de venta al público es un precio teórico. Si se daba ese caso, era un precio claramente excesivo, ¿sí? Ahora, es una comparación teórica que nos sirve para ver el tiempo, pero el precio de venta al público de medicamentos es teórico, no existe, nadie lo paga, no es un precio efectivo, ¿sí? Siempre por lo menos tienen un tipo de descuento, incluso para una persona individual que no tiene obra social, ¿sí? Y ahí vuelvo a la clase de cadena farmacéutica. ¿Se acuerdan cuando vimos la cadena de valor farmacéutica? Que le decía que por lo menos los últimos eslabones de la cadena farmacéutica le agregan un 30%. Es decir, de 100 pesos que sale el PVP, el precio teórico en farmacia, 30 pesos por lo menos se lo agregan las últimas cadenas o el último eslabón de la cadena, ¿sí? La droguería y la farmacia. Entonces, las compras que hace el sector público, incluso la que hacen los hospitales, se saltea por lo menos esa instancia. Entonces, por lo menos un descuento del 30% respecto al PVP sería lo mínimo razonable, ¿sí? Para empezar a hablar. Después hay que ver casos, ¿no? Germán decía, hay productos que son exclusivos, por supuesto, hay que ver particularidades. Pero en términos generales, uno esperaría que el Estado compre salteándose el último eslabón de la cadena, que es la farmacia y en algunos casos la droguería, ¿sí? Para ver cómo tenemos que pensar las comparaciones. Algo más de esta filmina. En los casos en los que intervenía la SIGEN brindaba un informe que podía determinar un precio testigo. Un precio testigo era un valor por medio de mercado que era un valor estricto. Es decir, si compraba el ministerio por encima de ese valor testigo, estaba comprando por sobreprecio en términos de la normativa de contrataciones. Y cuando no podía encontrar un precio promedio en el mercado de ese producto, supongamos porque era una nueva tecnología, se hablaba de precio referencial y el ministerio tenía más margen de decisión, ¿no? Lo que hacíamos nosotros en la Comisión de Precios era emular un sistema parcial de precio testigo intentamos con una carga técnica superior y con el conocimiento particular de cada área. Porque lo que nos pasaba es que nosotros conocíamos un poco el mercado, aplicábamos metodologías de descuento, pero quizá, ¿qué había pasado en los últimos 10 años en el submercado de un medicamento de tuberculosis? Lo conocían los técnicos del área de tuberculosis. O sea, salió esta tecnología, este laboratorio le vendió la patente a este otro laboratorio, está por salir una copia nacional. Bueno, ese conocimiento que lo saben quienes hacen carrera técnica y tienen un conocimiento particular sobre una enfermedad o sobre un tratamiento, tratamos de incorporarlo, ¿no? Y tratamos de ir aprendiéndolo con las limitaciones propias de ser economistas, de tener conocimientos limitados de farmacología, de tratamiento, etc. Bueno, fue algo que tratamos de ir desarrollando y de sistematizar a través de documentos. Este es un modelo de tipo de precio testigo de la SIGEN. En este caso era para las jeringas de COVID, que fue todo un tema, porque la Argentina lamentablemente perdió la soberanía en términos de la capacidad industrial de producción de jeringas y agujas, ¿sí? Entonces fue un gran tema en el 2021, ¿no? Que estamos
estaban llegando las vacunas. Y ahora les quiero mostrar cuál era la principal herramienta que utilizábamos nosotros, además de las bases de datos del INDEC, de Alfabeta. En la base comprar, ustedes la... Gisela, por favor, si no apagas porque... Tenés un eco. A ver si puedo silenciar yo de acá. ¿Ahí? Ahí le bajé el volumen. ¿Me escuchan bien ustedes? Sigue saliendo con eco. Suspendamos todos el micrófono los que no estamos hablando. Ahí está, ya puedo. Ahora sí, ahora bien, ¿no? Bien. Sí, bueno, correcto. Sí, ahora bien. Además de las fuentes estadísticas y de las bases de precios, algunas las vamos a ver en la clase que viene, lo utilizábamos mucho en el comprar, ¿sí? Que era nuestra principal herramienta, porque ahí tenemos sistematizadas las compras que había hecho el ministerio anteriormente. El comprar, bueno, es un sistema que tiene una parte de acceso público y una parte de acceso privado, que lo vendió una empresa, que es la que le vendió al Estado Nacional el GDE, el sistema de expedientes, el sistema de compras, que también el mismo sistema lo compró en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, las búsquedas eran similares. Ahora les voy a mostrar eso. Dejo de compartir. Ahí voy, para que... Mientras que Leandro busca lo que nos va a mostrar, les cuento un poco que la idea de la comisión de precios cuando se instaure es que los precios, que los informes sean vinculantes para ciertos medicamentos y ciertas tecnologías, no para todas las cosas que se compran, insumos y tecnologías que se compran en los hospitales, porque si no sería una barrera de compra. Entonces, sí vinculante para algunos medicamentos, no para todos los insumos sanitarios que se adquieren en la provincia. Genial, no, claro. Bueno, si quieren después, ¿la conocen la página? ¿La han utilizado? Está bueno sobre usarla por esta situación que está nación y tenemos provincia y ciudad. Bueno, esta es la primera, el motor de búsqueda. Ustedes pueden buscar por número de proceso, por número de expediente o por nombre descriptivo. ¿Sí? Fíjense que en nombre descriptivo del proceso pueden poner una droga y van a encontrar los procesos de compra de Nación. ¿Sí? Está bueno. No sé si alguien está justamente ahora analizando alguna compra. Siempre le daba el ejemplo de Trastuzumab. Si ponen el nombre descriptivo del proceso, el nombre de la droga, van a encontrar los procesos vinculados a esa droga. ¿Sí? Esa es una forma de búsqueda. La otra forma de búsqueda es a través del número de proceso. Las compras del Ministerio de Salud de la Nación están codificadas con 80. 80 corresponde al Ministerio de Salud de la Nación. 044 es el número de contratación directa y CDI quiere decir contratación directa del año 21. ¿Sí? Entonces acá ponemos buscar. Y acá abajo sale el número de proceso, el expediente. Ven que en general las compras del Ministerio de Salud, en el nombre del proceso, no en todos los casos, pero en la mayoría, tiene el nombre de la droga. Entonces por eso es interesante buscar el nombre de la droga. Y por el proceso, contratación directa, estado adjudicado. ¿Sí? Vamos a ver un proceso. ¿Se ve muy chiquito o se ve bien? Perfecto. Bueno, acá tenemos el proceso de compra, la información del proceso, ¿sí? Me imagino que es similar. El tipo de cotización, pero les quiero mostrar algo en particular. Miren el cronograma. Este es el cronograma de la contratación directa. Fecha, hora de publicación en el portal, junio. Fecha de apertura, junio. ¿Sí? Una vez que está iniciado el proceso,
o perdón, cuando el proceso esté iniciado, ya el expediente tiene incorporado el informe de la Comisión de Precios. Es decir, antes de iniciar el proceso, nos pedían el informe, incorporaban el informe y recién ahí lo cargaban en el comprar y hacían la apertura. El tema es que nosotros nos pedían el informe de precio de referencia y tenemos que proyectar, quizá era al mes siguiente o dentro de 2 meses para que inicien el proceso y haga la apertura, ¿no? Y a veces eso, bueno, no sucedía correctamente. Entonces tenemos acá. Apertura junio. Entonces vamos a ver, acá son los requisitos técnicos, administrativos, esto. Acá si quieren pueden mirar, se pueden bajar los pliegos. Acá abajo en la página tenemos las ofertas del proceso, ¿sí? Acá, cuadro comparativo. ¿Se me colgó? Bueno, no me lo abre, a veces me... En esa parte de cuadro comparativo nos muestra los precios de oferta. A ver si... Bueno, me hace acordar, cuando estaba en el ministerio, se me cuelga el comprar. A ver si lo puedo arreglar un momentito, ¿no? Bueno, se me colgó de comprar, perdón. En esa página pueden encontrar un apartado donde van a tener las ofertas por renglón de los diferentes laboratorios. Ahí volvió. Acá tenemos el apartado de cuadro comparativo de ofertas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un solo renglón. Las compras que hacía Remediar tenían, ¿sí dice cuánto? 135 renglones más o menos. Hecho, sí, dependían, hay veces. La última creo que llegaron a 130. Pero estaban incluidas algunas cosas del plan 1000 días. Me acordaba. Bueno, entonces en el apartado de ofertas van a tener las ofertas por renglón, es decir, todos los laboratorios o empresas que ofrecen un producto precio en renglón, donde lo relevante va a ser el precio unitario. Ven acá en este caso es 217,8. Cantidad ofertada y automáticamente calcula el total por renglón. ¿Sí? Algo importante que no sé si ustedes en su sistema lo tienen incorporado es que el comprar permite diferenciar si el producto es importado o es nacional. Y para nosotros ser importante porque la actualización del precio lo hacemos de manera diferente. ¿Sí? Porque tiene sentido, si hubo una devaluación en el medio, quizá el tipo de cambio sube más que la inflación y el precio del producto importado se actualiza de manera diferente. ¿Sí? ¿Ustedes tienen identificado eso, si el producto es nacional o importado? Bien. Bueno, este es un solo renglón, acá tenemos la oferta, pero ahora acuérdense que les dije que la apertura era en junio, fue en junio. Ahora vamos a ver de cuándo es la orden de compra. La apertura del proceso de las ofertas fue en junio del 2021 y acá abajo de todo en la página tienen un número, un código es 80 11 62 OCE es orden de compra. Esto quiere decir que 80 corresponde al Ministerio de Salud, 1162 es la numeración de las órdenes de compra y OCE orden de compra del año 2021. En este caso, fíjense que la orden de compra se perfeccionó en agosto del 2021. ¿Sí? Es una compra que para los términos del Ministerio de la Nación es bastante veloz. ¿Sí? Y acá tenemos los datos de la orden de compra. Es importante la fecha de perfeccionamiento, ¿sí? Y por sobre todo acá tenemos el precio unitario. Un detalle para quienes miren comprar. Hay una pequeña trampa. Hay los laboratorios, algunos en particular, que discriminan precios según a quién le venden. Lo que hacen es, en muchos casos, que era un problema para el ministerio, que le tratamos de desplazar, es acá poner un precio unitario determinado, pero en esta parte, ¿ven que dice importe bonificado? Bonificar una parte del precio total. Entonces, el precio efectivo de compra era significativamente inferior al precio unitario del orden de compra. Es decir, las bonificaciones
eran utilizadas para tapar el precio efectivo de compra. ¿Por qué? Porque en su caso, muchos de ustedes tienen que comprar una droga y se fijan, bueno, a ver cuánto la compró Nación. Y el precio de compra es uno, el precio unitario, pero el precio efectivo es otro, porque hay una bonificación en el medio. ¿Sí? La política del ministerio en los años que yo estuve fue evitar las bonificaciones porque hacía falta transparencia de la compra. ¿Me explicó? Bueno, ¿y qué pasaba? Cuando las bonificaciones quedaban ocultas, entonces, supongamos que esta compra hubiese tenido una bonificación. Quien está ahora en el ministerio se va a fijar, che, a ver, ¿cuál fue el valor de la última compra de Raltegravir del año 2021? Y el precio que miraba era el precio unitario, pero no era el precio efectivo, porque no le descontaba la bonificación. Entonces, cuando actualizaba el precio, sostenía un precio mayor que el que debería haber actualizado. ¿Se entiende? No sé si ustedes tienen esa situación de las bonificaciones o descuentos. Ustedes tienen la posibilidad de negociar el precio después de la oferta. En el caso del Ministerio de Salud y Nación, eso no se puede hacer. Pero las bonificaciones era una forma de ocultar el precio, lo cual hacía la falta de transparencia del proceso. ¿Sí? Bueno, este mismo sistema, estos campos de búsqueda son iguales para Nación, para Ciudad de Buenos Aires y para la provincia. Obviamente, en algunos casos los expedientes están mejor armados y es más fácil buscar, pero yo lo que les sugiero es que siempre, si tienen que buscar alguna otra referencia, es un buen motor de búsqueda. En particular, lo que pueden utilizar para buscar por droga es este campo. ¿Sí? ¿Ven donde dice nombre descriptivo del proceso? Acá, pone el nombre de la droga, yo puse el Raltegravir, creo que es para tuberculosis, no me acuerdo, para hepatitis, y acá abajo les van a salir todos los resultados. Y una herramienta que está buena es que pueden descargar un reporte en Excel de la búsqueda realizada. Entonces pueden sistematizar los antecedentes. Nosotros utilizamos eso. Bueno, y algo más que les quiero mostrar. La clase que viene vamos a trabajar sobre las metodologías, cómo hacer el cálculo, cuáles son las opciones que podemos tener. Pero algo más que les quiero mostrar que me ha quedado es, ustedes usan Kairos y Alfabeta. Nosotros lo que teníamos a través de la dirección de Gisela era el sistema, el manual en Excel de Alfabeta con todos los datos mensuales, ¿sí? Que era un Excel bastante pesado que nos daba la codificación del producto, el nombre comercial, la droga, la fecha de actualización, si tenía cobertura por idioma no y demás, lo cual es complejo de leer, pero es lo más actualizado que existe en el mercado, porque lamentablemente AdMat no tenía los datos actualizados, ¿no? Les muestro esto. Sí, en la provincia también se accede a Alfabeta a través de la dirección de farmacia. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya lo conocen. Este es un ejemplo de archivo Alfabeta, se ve muy chiquitito, ¿no? Fíjense que viene bien detallado, pero lo interesante de Alfabeta es que tiene los productos codificados, ¿sí? ¿Ven esta codificación? Que es distinta a la de AdMat, ese es el problema. Bueno, tenemos nombre, precio, fecha de vigencia, ¿sí? Laboratorio. Tenemos los datos de todos los productos del mercado y con esta base de datos pueden hacer cosas interesantes de sistematización. ¿Saben trabajar con tablas dinámicas de Excel? Bueno, se puede trabajar con tabla dinámica de Excel, se puede hacer un seguimiento más de cerca del producto y algo que nosotros incorporamos en algunos casos es se puede evaluar el nivel de competitividad. ¿Sí? ¿Cuántos laboratorios ofrecen ese producto? Para algunos productos, para los productos de enfermedades crónicas, nosotros tuvimos datos de QVIA respecto a las cantidades vendidas. Y de esa manera podíamos analizar la concentración de mercado. Es decir, con el manual de Alfabeta que ustedes manejan, pueden, o mirando en la página, pueden buscar para cada producto cuántos laboratorios lo venden y cuál es su precio, cuál es la dispersión, cuál es el precio promedio. Pero eso nos da un dato incompleto del nivel de competitividad del mercado. Porque puede ser que haya 10 laboratorios que ofrecen un producto y todos tengan una participación más o menos equiproporcional, o puede ser que haya 10 laboratorios que le ofrecen el producto, pero haya uno que tenga el 95% del mercado. ¿Sí? Lo que habíamos empezado a hacer el último tiempo era evaluar el nivel de competencia en el mercado. ¿Y por qué era importante eso? Porque mientras mayor competencia, nuestro razonamiento era que podíamos avanzar en un mayor descuento. La mayor competencia puede implicar un mejor precio para el ministerio. Eso era, bueno, un camino más complejo, requería más información. Había un
un debate muy importante porque quizá el mercado era competido, pero en términos institucionales no todos los laboratorios estaban dispuestos a presentarse a las licitaciones por el retraso en los pagos y porque eso implicaba tener espalda financiera o implicaba tener stock muy grande que no tenían, pero es algo interesante para evaluar. Bueno, ¿cuántos laboratorios ofrecen este producto y cuál es el nivel de participación de esos laboratorios o cuáles son sus características, cuáles son importados y cuáles son nacionales? ¿Sí? Y para ir cerrando, les quiero mostrar un informe. Son informes muy sencillos, a ver cuál tengo acá, de Trastuzumab, que ya les salió bastante de Trastuzumab. Les muestro un informe. Ahí lo ven muy chiquito, ¿no? Este era un informe tradicional. Lo vemos, Lea. ¿No? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, este era un informe sencillo, ¿no? Le mostraba la introducción, detalles de lo que es lo que se va a adquirir. Ah, un ajuste no, para mostrar otro porque no tiene antecedentes. A ver. Asparagicina, este. Ahí va. Bueno, un Caspara, ¿lo han comprado? Bueno, detalle del producto. En este caso, teníamos un antecedente de compras, lo sistematizábamos, ¿sí? Relevamos los precios de mercado. Analizamos la evolución del precio de venta al público, ¿sí? En este caso, como era un producto de alto precio, lo que hacíamos fue una revisión de precios de compra en Brasil y Colombia, y que ahí lo importante era diferenciar el impuesto por agregado, que era diferente, o en algunos casos estaba incluido, en otros no. Traducir esos valores de Brasil y Colombia a la Argentina, así transformarlos a pesos argentinos. Estos son precios, bueno, de Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que lo sacamos de la base de Chile, ¿se acuerdan que les mostré? Bueno, fíjense, lo que hacemos era recorrer todos los antecedentes de precios que podíamos identificar. Bueno, mencionar los índices de precios que vamos a utilizar y determinar una metodología de estimación de precio, ¿sí? Y lo que hicimos fue considerar el último precio de referencia de la compra. Perdón, el último precio de referencia en relación al PVP, es decir, lo que hicimos en este caso fue aplicarle el mismo descuento a la nueva compra que obtuvimos en la compra anterior, considerando que era un descuento razonable en comparación con los precios internacionales, que fue un descuento del 40% simplemente. Pero ¿cuál era la dificultad acá? Que nosotros estamos haciendo el informe antes del momento en el cual ubicábamos el precio de referencia, es decir, no recuerdo, supongamos que estamos en julio de 2021 y el precio de referencia lo ubicamos en noviembre del 2021 porque pensamos que se iba a abrir ahí la oferta. Entonces, proyectábamos el precio de venta al público respecto a su evolución anterior, si proyectamos hacia adelante el precio de venta al público y ahí le aplicábamos el descuento que consideramos que era razonable en relación a la compra anterior y a los antecedentes internacionales. Bueno, lo vamos a ver con mayor detalle en la clase que viene, pero esta es una estructura simple que utilizamos en nuestros informes. Introducción. Detalle de la compra que queríamos hacer si tenía alguna particularidad, antecedentes, todos los que nos parecían importantes, índice de precio a utilizar, metodología y el resultado. Es decir, le planteamos con claridad a la unidad requiriente que nos pedía el informe un precio unitario de referencia sugerido ubicado en un momento. ¿Sí? Fíjense que acá el precio de referencia es de 498.000 pesos a noviembre del 2021. ¿Sí? A noviembre del 2021. Si por alguna cuestión la oferta, si el proceso se haría antes o después, nos podían pedir, recalculen el PUR a otro momento, a otro mes.
Porque si el mes era un mes muy distante de ese, damos un margen de un mes para atrás o para adelante. Ya el precio tiene que ser otro. Por eso estamos trabajando con índice de inflación mensual. Entonces, en nuestra lógica, en nuestro reglamento, en nuestra lógica de funcionamiento, los precios tenían una ubicación de un mes. Si cambiaba el mes, el precio tiene que ser otro. O la evaluación tiene que ser otra. Y que tiene sentido cuando no es una inflación por lo menos del 5% mensual, ¿no? Si la inflación fuera del 1% anual, bueno, ya podemos decir que los valores tienen una ubicación anual. O sea, son válidos para todo un año. Si la inflación es tan alta, la inflación es mensual. Si tuviésemos una inflación del 50% mensual, bueno, yo los precios los ubicaría en una semana. ¿Se entiende la lógica de la ubicación del precio atado a un momento del tiempo en función de la dinámica inflacionaria? No, el PBB, nosotros siempre utilizamos de referencia el monto de apertura de las ofertas, no el momento del pago. Que fue un debate, podría ubicarse al momento de entrega del producto. ¿Sí? Siempre el laboratorio está pensando el precio, o sea, cuando plantea la oferta, lo que está pensando es su costo de reposición. Entonces está pensando cuánto le pagás. ¿Sí? Nosotros tomamos el criterio más ventajoso para el Estado, que implicó problemas, porque obviamente los laboratorios se quejaban, querían mejores precios. Pero lo que hicimos fue tratar de hacer gestión de proveedores antes del proceso de compra, donde íbamos con bueno, en general los funcionarios y a quien hacían algún tipo de gestión, pero en algunos casos que fuimos convocados, en algunos casos que me convocaban, yo iba y me peleaba y decía, bueno, la inflación hacía lo que era Mauricio contaba hoy, que discutía, bueno, el índice de inflación fue tanto, el precio anterior fue tanto, lo razonable es esto. Exponía sobre la mesa los índices de precio que correspondían y podían ser un argumento técnico. Bien, dejo de compartir y dejamos unos minutos para preguntas y comentarios. Estamos en una clase de... Súper interesante, sí. Súper, nos dejaste pensando a todos. Pero súper interesante y aparte de eso, bueno, muy participativa, exponiendo mucho también todo lo que implica el día a día de las compras, sobre todo en hospitales, con el volumen que tiene eso. Pero bueno, muy interesante todo y entiendo que la semana que viene vamos a seguir profundizando de cómo cae ese precio de referencia. La metodología, sí. Y nos quedaría la última clase que es presencial. Sí, que ahí me parece que estaría bueno, ahí voy a tener que estudiar bastante. En el caso de Santa Fe ya me bajé la normativa, pero bueno, la idea es que en esa última clase sistematicemos un poco las experiencias y pensemos en algunas propuestas y para ahí después, a posterior, quienes sean parte de la comisión y que se quieran sumar, podemos trabajar en un documento de sistematización. Sí, la última clase ya están confirmados los dos ministros, Silvia y Pablo de Salud y de Economía, así que bueno, vamos a tener la presencia de ellos que nos van a venir a saludar y se van a dar certificado al finalizar la clase. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien se quedó con alguna duda, quiere comentar algo, alguna pregunta, me quiere dar alguna tarea. No, muy bueno. Estuvo lindo. Muchas gracias. Gracias, Román. Bueno, entonces les agradecemos a todos y bueno, que tengan un buen fin de semana. Estamos hablando y en cuanto tenga la clase se las paso como siempre por el grupo, así la pueden repasar o bueno, el que no pudo estar, también la puede ver para ponerse en día. Bárbaro. Bueno, gracias a todos y cualquier duda, si les queda algo picando me escriben, no hay problema.